Sí, claro. Bueno, el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación, bioquímica que utilizan las células para tratar de mantener su equilibrio o mantener su homeostasis, ¿no? Prácticamente todos los sistemas biológicos poseen un sistema endocannabinoide. Nosotros como mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide, el cual pues 24/7 está funcionando para tener esa señalización y contribuir a que una célula mantenga su equilibrio, ¿no? Ok, ¿este sistema lo contienen todas las células o es solamente en alguna región o en algún, por así decirlo, sí, alguna región o parte de nuestro organismo, o todas nuestras células tienen este sistema? El sistema endocannabinoide, pues finalmente entra como a la escena cultural y a la escena del diálogo y de la discusión, focalizándose principalmente en sistema nervioso, ¿no? Okay. Entonces, cerebro es como el actor principal donde se focalizan todos los esfuerzos de entendimiento del sistema endocannabinoide, pero es un sistema biológico que prácticamente se encuentra en todas las células. Si hablamos, por ejemplo, del cerebro, una neurona tiene una capacidad de comunicación a través del sistema endocannabinoide, pero si hablamos de un astrocito o de una microglia que está en el cerebro, también tienen sistema endocannabinoide. Y si rastreamos en otras zonas, como por ejemplo bulbos olfativos, papilas gustativas, glándulas salivales, y es interesante porque cada sitio tiene ese sistema de comunicación y cada sitio es vulnerable al la señalización endógena y al mismo tiempo a la señalización farmacológica, ¿no? Entonces, hoy en día se focalizan investigaciones en todo el mundo en lo que es tejido adiposo, páncreas, hígado, entonces sistema muscular. Si nos adentramos a cómo funciona el miocito, pues va a tener como parte de sus mecanismos de señalización a este actor llamado sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, prácticamente todas las células de nuestro organismo poseen ese sistema de comunicación. Ok, más sin embargo, este sistema no es tan conocido, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo antes de su clase, precisamente, en la Facultad de Nutrición, jamás había escuchado de ese sistema, ¿no? Y lo que nos enseñaban antes en biología, en clases del cuerpo humano y de todo eso, pues son los sistemas básicos, ¿no? El respiratorio, el sistema nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso es porque no se había descubierto o porque no tenía tanta atención? Digo, porque creo que es algo, o sea, la investigación es relativamente nueva, ¿no? Bueno, efectivamente, casi siempre nos enfocamos en las unidades de aprendizaje o cuando nos estamos formando en un área de la salud, en tener una comprensión de los sistemas más gruesos o burdos de comunicación en el organismo, ¿no? Y los estratificamos o los separamos de acuerdo al interés y de acuerdo a pues el nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces siempre hablamos de un sistema nervioso, de un sistema endocrino, de un sistema inmune, de un sistema cardiorrespiratorio, como los grandes actores. Pero la señalización del sistema endocannabinoide es más fina, ¿no? Es muchísimo más fina y relativamente, no sé, tiene, yo creo que en la cultura popular se ha comenzado a exponer y se ha presentado a raíz de la discusión sobre el uso terapéutico o el uso lúdico recreativo de cannabis,
¿no? Por eso es que como que salta a la escena, pero y tiene ese gran interés. Y prácticamente las instituciones de educación en el área de ciencias de la salud, pues por esta necesidad que la sociedad demanda del uso responsable de cannabis, es que hoy en día comienza a discutir o comienza a mostrar en sus contenidos cómo funciona este sistema biológico, ¿no? Cómo está conformado, cuáles son sus vías de señalización, cómo debe de funcionar de una manera normal y cómo debería de funcionar cuando se utiliza una molécula exógena para que actúe sobre este sistema biológico. Ok, con razón. Entonces es algo que ya o nos lo enseñan o nos lo van a inculcar ya cuando vamos más especializados a un área, ¿no? Porque sí, o sea, no, yo no lo había escuchado y creo que mucha gente allá afuera que nos esté escuchando, nos esté viendo, también ha de decir, bueno, pues yo nunca había escuchado eso, a lo mejor es nuevo, ¿no? Pero bueno, ya vemos que no. Digo, si a lo mejor la investigación es relativamente nueva a nivel popular, dentro del organismo siempre se está gestando, ¿no? Este sistema siempre está en acción. Exacto. O se tiene que activar de alguna manera. Bueno, es un sistema que se activa a demanda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que necesita tener un estímulo para que pueda ser utilizado. Si no se encuentra ese estímulo, pues parece inadvertida la función del sistema endocannabinoide, ¿no? Y estímulos naturales del día a día, puedes percibir que el sistema endocannabinoide está funcionando, ¿no? Por ejemplo, este sistema es un sistema que depende del remodelaje de membranas. Y si nos vamos un poco a la información básica, pues casi siempre cuando nos dibujan una membrana en los contenidos de primaria, secundaria, prepa, licenciatura, pues nos ponen un dibujo en el cual hay algo circular y luego otro círculo pequeño donde dicen este es el núcleo y esta es la membrana, ¿no? Y entonces el sistema endocannabinoide se genera su comunicación a partir del remodelaje de membranas, y las membranas son un conjunto de fosfolípidos. Entonces, cuando yo intento remodelar los fosfolípidos de membrana, existe una degradación de estos fosfolípidos, y esa degradación conlleva a que precisamente se produzcan los endocannabinoides, ¿no? Entonces, algunas estrategias como el que ejerzas presión en alguna zona de tu cuerpo, en ese sitio específico, como estás colocando el estímulo, entonces se va a remodelar la membrana, se va a degradar, va a existir una hidrólisis y se va a producir el endocannabinoide. Entonces, como parte de los mecanismos asociados, por ejemplo, a la función del sistema endocannabinoide, se tiene la analgesia. En muchas ocasiones vamos a estos sitios donde desde el punto de vista lúdico o por una necesidad fisiopatológica, vamos con un con el área de fisioterapeuta. Uh-huh. Y entonces en esa área nos empiezan a focalizar una presión. Entonces, cuando nos focalizan esa presión, pues nosotros sentimos el dolor, pero después de cierta manipulación sentimos una sensación de bienestar, ¿no? Que lo asociamos a que me está dejando de doler. Ajá, pues sí. Lo que está realmente sucediendo es que se están generando endocannabinoides, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero otro ejemplo de la vida real o de la vida diaria es cuando tú haces movimientos, por ejemplo, de estiramiento, ¿no? Si haces un movimiento de estiramiento, ejerces una presión sitio específico. Entonces, el estímulo que estás generando es el estiramiento
hay una remodelación de las membranas y el resultado es un incremento de endocannabinoides. Entonces, el hecho de que te levantes todas las mañanas y dentro de tu ritual de inicio del día, tú incluyas el estiramiento, conlleva a que tú estás dando un estímulo que promoverá la producción de los endocannabinoides. Pero si en tu ritual de la mañana no te estiras, pues tu sistema endocannabinoide no se va a activar, ¿no? O sea, debe de quedar claro que tú necesitas hacer algo para que se liberen estos endocannabinoides, ¿no? Y es como el primer componente del rompecabezas que nos permitiría integrar qué es ese sistema endocannabinoide, ¿no? El primer componente es un estímulo que promueve degradación de membranas y como consecuencia se liberan los endocannabinoides. Obviamente, perdón que lo interrumpa, este estímulo tiene que tener una duración, ¿no? Este estímulo debe de ser como ya, bien lo dice, rutinario, pero como en forma de ejercicio, ¿no? No basta con, o sea, si yo nada más hago, me estiro poquito o aquí, no estoy haciendo la remodelación de membrana. Si es un estímulo muy leve, no. Pero, por ejemplo, en este estiramiento que acabas de mencionar, si tú mantienes la presión, al mantener la presión, entonces cuanto más mantienes la presión, más sensación de placer vas a tener, ¿no? Ese es cuando qué rico se siente. Así es. Ese sería el remodelamiento de la membrana. Así es, ¿no? Y entonces se libera el endocannabinoide y esa molécula de tipo lipídica es liberada, pero montada en una proteína que le sirve de balsa, porque en un sistema de comunicación celular predomina el agua, un medio acuoso. Pero si yo suelto un lípido, ese lípido no va a poder fluir muy bien en un medio acuoso. Por lo tanto, necesita una proteína que lo monte. La albúmina es un ejemplo clásico de esas proteínas que lo montan para llevárselo a un receptor. Los receptores a endocannabinoides, los clásicos, son el receptor cannabinoide tipo 1 y el receptor cannabinoide tipo 2. Ese, por ejemplo, va a estar expresado en la membrana de una terminal nerviosa. Entonces, cuando el endocannabinoide se libera, se monta en su balsa y se lo lleva al receptor, interactúa con el receptor y entonces esa dimerización o esa forma de una cosa unida con el ligando y el receptor es el que dará la sensación de analgesia, ¿no? Y entonces, una vez que se genera esa interacción, tendremos que degradar al endocannabinoide. Entonces viene otro componente del sistema endocannabinoide que son las enzimas que degradan o hidrolizan a los endocannabinoides, porque es un sistema tan económicamente tan estricto que no permite que tengas la unión del endocannabinoide con el receptor y que ésta se perpetúe, porque si se llegara a perpetuar deja de ser funcional, ¿no? Entonces, eso quiere decir que solo dura un cierto tiempo. Así es. Pero ese tiempo no lo controlamos nosotros. O sea, no es como... O sea, hago el estímulo y ¿cuánto tiempo dura? Bueno, si es así el estímulo solamente de estiramiento, pues generalmente este estímulo tiene una corta duración porque tenemos estas enzimas que lo hidrolizan, ¿no? Okay. Por ejemplo, para una persona que nunca estira o una persona que es sedentaria, este sistema de comunicación, aun cuando trate de estirarse, no se va a poder mantener, ¿no? Entonces pasa casi inadvertido y entonces dicen, no existe eso, ¿no? Okay. Pero con la recurrencia, con la constancia, tú estarías entrenando en el día a día tu sistema endocannabinoide para que cada vez
puedas percibir un poco más sus beneficios. Cabe destacar que, por ejemplo, en procesos, por ejemplo, de estrés crónico, se sabe que los endocannabinoides tienen un efecto antiestrés, pero ante un estrés crónico produces una gran cantidad de endocannabinoides, pero al mismo tiempo produces una gran cantidad de enzimas que hidrolizan, y aunque tengas el recurso para disminuir el estrés, tienes más enzimas que llevan a cabo la hidrólisis. Entonces, en ese contexto, en ese paradigma, parecería o pasaría inadvertido el sistema endocannabinoide.